Hola, muy buenas clase, ¿qué tal estáis? Espero que estéis estupendamente bien. Volvemos a la carga con un nuevo vídeo, en este caso sobre Calc, y vamos a explicar hoy las funciones, ¿de acuerdo? Hemos visto cómo introducir pues una fórmula en una casilla, hemos visto el tema de los condicionales, y bueno, ahora vamos a ver la importancia de las funciones. Vamos a hacer una simple cita, básicamente vamos a hacer sumas y promedios. De funciones, deciros que los programas y las hojas de cálculo tienen infinidad de ellos en función de la categoría que nosotros vamos a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué es una función? Os preguntaréis, bueno, la función no es ni más ni menos que un conjunto de, es una fórmula, por así decirlo, ¿de acuerdo? Que tiene una sintaxis. Esa sintaxis es cómo llamamos a la fórmula, ¿de acuerdo? Y la fórmula se llama mediante el nombre y una serie de argumentos, ¿vale? Los argumentos son los datos que requiere esa fórmula para hacer un cálculo, ¿vale? Y después, con ese resultado, pues bien podemos utilizarlo para hacer otro tipo de operaciones, bueno, pues en otras casillas, en otras celdas y demás. Por ejemplo, veamos bueno, me he inventado unos gastos de compra semanal, en el cual he puesto los días de la semana y he puesto diferentes productos, bien que compramos casi diariamente, o bien que compramos de manera salteada en función del tipo de producto que sea. ¿De acuerdo? Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Qué podemos hacer? Aquí vamos a hacer, por ejemplo, el total. Muchas veces, bueno, hemos visto que podemos hacerlo con la función suma, en este caso, ¿no? Pero que sepáis que la función suma, esto que hemos clicado, no es ni más ni menos que la función. Es decir, este simbolito de aquí está simbolizando la función suma. Pero realmente las funciones las encontramos en este apartado de aquí, donde pone asistente para funciones. Si, por ejemplo, si nosotros sabemos el nombre de una función, simplemente la llamamos y escribimos sus argumentos. Por ejemplo, yo sé que la función suma se escribe tal cual, suma, y tengo que indicar las celdas que quiero sumar. Siempre acordaros que empezamos con el igual, y yo voy a poner, por ejemplo, la función suma. Fijaros que cuando yo pongo aquí ya, empiezo a escribir la función, el programa entiende que tiene ciertas fórmulas intrínsecas, es decir, internas, que pueden empezar por S, sec, segundos y demás. Tiene hasta 23 funciones que empiezan con la S, ¿de acuerdo? En este caso, escribimos suma, y yo sé que suma tiene que ir de esta manera, y en la cual dentro de los paréntesis tienen que ir los números que pone aquí. En este caso son los argumentos, como podéis ver, ¿eh? Es decir, la función suma, la sintaxis es el nombre de la función y sus argumentos. Vale, imaginaros que yo quiero sumar estos números. Ya sabéis, podemos hacerlo tal cual. Aquí en este caso ponemos C5, punto y coma, ponemos en este caso, tenemos el C5, no lo veo, del E5, a ver, que no lo veo, el F5, perdón, me tapaba, el F5, por ejemplo, y el H5, ¿vale? De esta manera, me va a sumar 3,30, ¿lo veis? En este caso, ¿vale? Pero fijaros que si yo aquí pongo algún otro número, por ejemplo 2, por ejemplo 4, aquí no me ha sumado nada, ¿lo veis? No hay nada. ¿Por qué es esto? Por cómo hemos escrito, ¿de acuerdo? Los argumentos. Cuando hacemos el punto y coma, solo me va a sumar las celdas de este rango. En este caso, me va a sumar la celda 5, la celda F5 y la celda H5. Pero si yo quiero que me sumara todo esto, por ejemplo, lo único que tengo que hacer es cambiar los puntos y coma por el rango y 2 puntos. Por ejemplo, yo quiero sumar de la C5 a la H5. Pues, si hacemos esto y ponemos los 2 puntos, me acaba de sumar todo esto de aquí. ¿De acuerdo? O sea, la importancia de escribir bien una fórmula y de que funcione correctamente depende de cómo la escribamos y cómo la interpretará el programa. Si yo pongo punto y coma, repito, lo único que voy a ver va a ser, voy a sumar los diferentes
celdas. Si pongo los 2 puntos, me va a sumar todo el rango, ¿de acuerdo? Pero para que sea más sencillo, yo en este caso vamos a eliminar esto, que es lo que acabo de incorporar, y vamos a poner donde toca la función. Vamos a ir al asistente de funciones, clicamos encima, y aquí, como podéis ver, me aparece, pues, todas, me salen aquí la categoría y las funciones. Yo quiero hacer la función suma. Yo, por ejemplo, de utilizarla, sé que me voy a la pestaña de matemáticas, con el desplegable de categoría me voy a matemáticas, y yo sé que dentro de todas las funciones que tiene matemáticas, como podéis ver, son bastantes, está la función suma, y le doy aquí. Si por casualidad no supiéramos en qué categoría está, directamente vamos a todas, y aquí buscamos la función suma. Y me sale todas las funciones que tienen asociado suma. Y hay diferentes, ¿de acuerdo? Tenéis sumar sí, con condicionales, sumar conjuntos, sumar cuadrados. Mi caso es suma, ¿vale? Sabéis que hay 2 maneras. Bien, le damos a siguiente. Fijaros que la fórmula ya empieza con el igual, ¿lo veis? Si no hay igual, el programa no entiende que estamos indicándole una fórmula. Le damos a siguiente, repito, y aquí ahora nos aparece que nos dice número 1 obligatorio, es decir, los argumentos. Ya sabe que estamos en la función suma, pero ahora me dice el programa, vale, estoy en suma, pero ¿qué tengo que sumar? Bien, aquí podemos hacer varias cosas. O bien clicamos directamente, como hemos hecho antes, de la C5 a la H5, y me coge todo el rango, como podéis ver, y acepto, y me sale 3,30, ¿vale? O bien, hay otra manera, podemos hacer lo mismo, o bien tenemos otra manera, que para mí o para vosotros puede ser más sencilla, ¿vale? Que es directamente si cogéis el rango, si seleccionáis, ¿vale? Aquí con este botón, o bien dándole directamente, aquí, seleccionamos, ¿lo veis? Y me ha seleccionado todo. O bien, vuelvo a repetir, clicamos aquí en seleccionar y seleccionamos. Una vez lo tenemos todo, encogemos y aceptamos. Y ya tenemos aquí el total. ¿Qué ventaja tenemos respecto al anterior? Ya veis que aquí tenemos los 2 puntos. Yo aquí pongo 2 y me hace la suma. Aquí pongo 5, me hace la suma. Aquí pongo 6 y me lo suma. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Los totales, tan sencillo como acordaros lo de autocompletar y rellenar series. Si yo, a partir de aquí, cojo y voy hasta abajo del todo, fijaros que ya él me ha hecho la función suma y me ha hecho un salto tanto de línea como de columna. Perdón, como de fila, ¿lo veis? La fila 6 y las columnas que toca. ¿De acuerdo? De la C6 a la H6. De la C7 a la H7 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y para el total, aquí, en este caso es sencillo. Directamente le damos a suma, que ya me hace la función suma, como podéis ver, y me hace el total. Y vuelvo a repetir, si arrastramos, y arrastramos, y arrastramos, y arrastramos, se copian todos los datos de las funciones, no de los numeritos de aquí, ¿eh? Como podéis ver, aquí tenemos la suma de la de 5 a la de 15, ¿vale? Acordaros de lo que vimos anteriormente, de lo que era la referencia absoluta y de la referencia relativa. En este caso son referencias relativas, por eso puedo hacer esto. ¿Bien? ¿Sí? Venga, pues ahora vamos a ir a la función promedio. La función promedio nos sirve para calcular, pues bueno, pues como hacemos en clase y hacemos, por ejemplo, una media aritmética, una media matemática. Fijaros que yo aquí en este promedio hemos puesto una especialidad en medicinas, ¿vale? Medicina general, alergología, etcétera, alergología y demás. Y los diferentes pacientes en las primeras semanas o las semanas que tiene un mes. Hemos dicho que, bueno, pues un mes tiene 4 semanas y ya está. Pues fijaros, aquí para hacer un promedio, ¿qué haríamos? Pues ponemos el igual, ¿no? Y diríamos que pues la media es la suma de todo dividido entre el número de elementos que tengo. En este caso sería, por ejemplo, B5 más C5 más D5 más E5, ¿verdad? Más E5. No os acordéis, o sea, no os olvidéis, perdón,
de esto entre paréntesis, porque ya sabéis que la media es sumo todo y lo divido entre todos los elementos que tengo. En este caso son 4. Y me da la media, el promedio. Fijaros que esto está bien, pero todo lo que tengo yo que escribir para hacer este resultado, pues el programa ya tiene una misma función que se llama promedio. Eliminamos, vamos aquí y buscamos promedio. Es esta de aquí, ¿vale? B de promedio es para base de datos, en este caso no la utilizaremos esta. Nos dice incluso lo que hace la función. Dice, devuelve el promedio de los argumentos y vamos allá. Vamos a coger, perdón, me he equivocado, le he dado a aceptar. ¿Veis? Si le damos a aceptar, no nos lo hace, tenemos que darle a siguiente. Es muy importante, lo que me ha pasado a mí, os puede pasar a vosotros, ¿eh? Tenéis que darle a siguiente para entrar dentro de darle los argumentos al programa, si no nos deja. Y lo fácil es, ya os he dicho, cogemos aquí, arrastramos, terminamos y aceptamos. Y como podéis ver, exactamente con la función promedio me ha hecho todo el escrito que había hecho antes, me lo ha hecho en una línea. Nada más y nada menos. Y aquí cogemos, arrastramos y rellenamos serie. Y lo tenemos listo. Y con este de aquí, pues exactamente tal cual. Podemos escribir, si ya sabéis la función, es la función promedio, como ya lo sabéis, y en este caso es la B5 hasta la B11. Y directamente ya me ha hecho el promedio de toda esta primera semana. Tenéis varias maneras de poder hacerlo en función de cuando sepáis mejor la función. Es más sencillo, clicáis y directamente la ponéis. ¿De acuerdo? Bien, pues este es el potencial que tienen las funciones. Como habéis podido ver, hay muchísimas funciones y cada una tiene un uso especial y es una herramienta muy potente de las hojas de cálculo. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que os haya servido y nos vemos en clase con ejercicios y aplicando estos conceptos que hemos visto aquí. ¿De acuerdo, clase? Venga, nos vemos.